El tema que me han asignado para poder compartir en esta tarde está basado en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 8 y versículo 12. El pasaje dice: yo soy la luz del mundo. Ese es el tema central del que vamos a platicar en esta tarde. Bien, antes de poderme introducir para compartir este tema, tenemos que ir a la Escritura para poder entender el contexto en el que Jesús dijo estas palabras. En el capítulo número 7 del Evangelio según San Juan, desde el versículo número 1, si usted está en su hogar y tiene la bendición, la oportunidad de tener una Biblia a la mano, yo quiero pedirle que la tome para que juntos vayamos a poder leer en esta tarde. Hay cosas muy bonitas, muy edificantes que yo quiero trasladarles en esta hora y que sé que serán de bendición para su vida como lo han sido para mí. Bien, en el capítulo número 7 se nos habla a nosotros de una fiesta, la fiesta de los tabernáculos. El pueblo de Israel, después de que salió de Egipto, recibió de parte de Dios la ordenanza de que celebraran fiestas ceremoniales, santas convocaciones, como se encuentra en la Escritura. Y esto viene desde que salen de Egipto, el libro de los Éxodos, después de que han celebrado o van a celebrar la Pascua, primeramente ellos ahí, y entonces Dios les comienza a dar a que hagan estas fiestas sagradas. Básicamente estas fiestas eran una santa convocación para una comunión con Dios. Si algo Dios quiere de su pueblo, si algo Dios quiere de la humanidad, del hombre, es que busquemos la comunión con Dios, que busquemos una relación, un acercarnos con Dios, porque el acercarnos con Dios, el tener una comunión con Dios, nos bendice, nos ayuda, nos auxilia, nos hace ver mucho de lo que no vemos, nos hace comprender mucho de lo que no comprendemos. Bien, en el pasaje aquí del Evangelio según San Juan, capítulo número 7, entonces, se habla de que va a comenzar la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era la tercera fiesta que Dios les dijo a ellos que realizaran. Básicamente, la fiesta de los tabernáculos consistía en un recordatorio de su travesía por el desierto después de que salieron de Egipto. Un recordatorio de cómo ellos no vivieron en casas hechas de madera, hechas de piedra, hechas de alguna manera de barro o de todo aquello. Básicamente, lo que nosotros encontramos allí es que ellos habitaron en casas de campaña, habitaron en carpas y utilizaron los diferentes materiales que encontraron, y entonces así vivieron en esa travesía del desierto después de salir de Egipto. Entonces Dios le dijo: ustedes van a celebrar año con año esta fiesta como un recordatorio de cómo vivieron ustedes durante ese tiempo. Y esta va a ser una fiesta que va a durar durante 7 días. La fiesta de los tabernáculos duraba 7 días. También unido a esta fiesta, algunos os dicen ahí que la fiesta de los tabernáculos era también la fiesta de la cosecha. Era una doble celebración. El haber vivido una travesía por el desierto habitando en esas carpas, y también el celebrar ya la cosecha cuando ya están en la tierra prometida. Entonces celebraban estas fiestas. Bueno, pero acá básicamente se nos habla de la fiesta de los tabernáculos que ya iban a celebrar.
Y entonces dice que Jesús se había ido para Galilea. Jesús estaba en Galilea. Y estando en Galilea, dice que él no quería bajar a Judea porque los judíos procuraban matar a Jesús, procuraban hacerle daño a Jesús. Y entonces dice que los hermanos de Jesús le dijeron, bueno, no vas a bajar a la fiesta, no vas a bajar a Judea, a la celebración, a la fiesta de los tabernáculos, no vas a bajar. Entonces él le dijo, no, yo no voy a bajar, bajen ustedes. Dice que los hermanos de Jesús le dijeron a él, bueno, mira, ¿cómo es que tú, que quieres ser conocido públicamente, te estás absteniendo de ir a esta fiesta donde se va a reunir mucha gente? Al contrario, tú baja. Dice que Jesús, aquí en San Juan capítulo 7 y verso 6, dice que entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre es oportuno. Esto es lo que los hermanos de Jesús le están diciendo. Mira, para nosotros este es tiempo de que tú bajes. Jesús les dice, bueno, mi tiempo no ha llegado. El tiempo de ustedes es ahorita, pero mi tiempo no es así. Quisiera, si usted me está siguiendo y tiene su Biblia a su mano allí, entonces quiero que lea conmigo aquí en este versículo 7, San Juan 7:7, quiero que ponga atención porque esto nos va a servir en lo que vamos a ir enfocándonos en el tema que Jesús, como dijo, yo soy la luz del mundo. Bien, viene Jesús y les dijo a sus hermanos, el mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia. Oiga lo que dice Jesús. Le dice Jesús, repito, a sus hermanos, el mundo a ustedes no los odia, pero a mí sí me odia. Y entonces dice Jesús aquí en este versículo, en esta versión de las Américas, dice Jesús así, pero el mundo a mí me odia. Ahora, y aquí explica, dice, ¿por qué el mundo lo odia? Y entonces dice Jesús así. Voy a repetir de nuevo el versículo. Dice, el mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él, porque yo doy testimonio de él. Aquí está diciendo que Jesucristo habla acerca del mundo, que Jesucristo testifica lo que es el mundo, que Jesús da a conocer lo que es el mundo. Básicamente, el mundo tiene que ver con el sistema imperante, el sistema, voy a decir, político, social, religioso y espiritual. Fíjese bien lo que acabo de mencionar. Esas 3 cosas o 4 cosas. Ahora, Jesús concretamente, él está hablando que él da testimonio del sistema espiritual que se está dando en este mundo. Este sistema espiritual que se da en el mundo es un sistema alejado de Dios. Aunque haya religión, aunque haya sinagogas, aunque hayan sacerdotes, aunque hayan escribas, aunque hayan fariseos, aunque hayan saduceos, es un sistema religioso, pero que se ha alejado de Dios. Que hay religión, pero el corazón está lejos de Dios. El Señor Jesucristo en una oportunidad dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso es lo que el Padre veía, eso es lo que el Padre pensaba. Bueno, entonces viene Jesús y está diciendo aquí, porque yo doy testimonio del mundo. Y entonces dice que sus acciones son malas. ¿Se fija lo que está diciendo Jesús allí? Sus hermanos le han dicho, baja. Jesús dice, no es mi tiempo, no es mi hora. Yo conozco este mundo.
Yo doy testimonio de Él. Y yo lo que conozco es que las acciones de este mundo son malas. Todo lo que el sistema en este mundo tiene y desarrolla no está de acuerdo a la voluntad de Dios. No se mueve bajo la autoridad, bajo la voluntad de Dios. En cuanto a todo lo que el hombre ha querido para el hombre, en este caso, digamos, para toda la humanidad. Ahora, Jesús aquí está hablando de su pueblo Israel. Su mismo pueblo Israel ha quedado inmerso, fíjese, ha quedado inmerso en el sistema de este mundo, en lo político, en lo social, en lo religioso. El pueblo tiene religión, pero no una relación, una comunión con Dios, como Dios la ha querido, como Dios la ha esperado. Por eso envía a su Hijo Jesucristo. Tú puedes ser alguien que tenga religión, pero no tienes quizás una relación con Dios como Dios quiere y espera de ti. El sistema religioso, al contrario de sanar, de salvar, de liberar al hombre de su condición decayente y degradante, lo que hace es nada más cubrir. Muchos cubren con religiosidad sus malas obras. Muchos cubren con su religiosidad, con su devoción, con una falsa apariencia hacia Dios, lo que realmente tienen en su corazón, lo que realmente viven, lo que realmente hacen. Y eso es lo que Jesús da testimonio acá. Viene Jesús y le dice a sus hermanos, ¿saben qué? Suban ustedes. Suban ustedes. Suban ustedes. Entonces, y yo voy a subir después, quizás pensó él, ¿verdad? Suban ustedes. Y entonces, dice, habiendo dicho esto, Jesús se quedó en Galilea. Estoy en el capítulo 7, versículo 9. Habiendo dicho esto, Jesús se quedó en Galilea. Versículo 10 dice, pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió. Después de que sus hermanos se fueron, él también subió. Pero aquí viene algo muy interesante. Dice que no subió abiertamente, sino que subió en secreto. Subió Jesús, no como subía otras veces. Esta vez subió secretamente, quizás se cubrió con el velo que era muy típico de los judíos el usar, su ropaje, cubriéndose de alguna manera su rostro para no ser reconocido, en el sentido de cubrirse para subir en secreto. Bien. Dice en el versículo número 12, dice que había mucha murmuración entre la gente acerca de Jesús. Dice que unos decían que Jesús era bueno. Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Esto era lo que se murmuraba dentro de las personas. Bueno, en el versículo 14 del capítulo 7, donde estamos leyendo San Juan 7, versículo 14, dice que Jesús subió a la mitad de la fiesta. Subió a la mitad de la fiesta. Recuerde bien que la fiesta de los tabernáculos duraba 7 días. Si Jesús subió a la mitad de la fiesta, hagamos la división. ¿Cuál será la mitad? Si vemos en esto, Jesús subió alrededor del cuarto día. El cuarto día. Hay algunos detalles que habiendo leído, investigado, pues no son tan necesarios, pero tengo que mencionarlos. Después del exilio, ellos sumaron un día más a la fiesta de los tabernáculos. En lugar de ser 7, pasaron a ser 8.
Y en ese tiempo es cuando Jesús subió. Entonces Jesús subió como al cuarto día o a la mitad de la fiesta de los tabernáculos. Y recordemos que él subió secretamente. Bueno, aquí en esta versión, si usted me está siguiendo, dice que Jesús subió al templo y entonces se puso a enseñar. A la mitad de la fiesta de los tabernáculos, Jesús sube al templo y entonces comienza a enseñar Jesús. Versículo número 15, capítulo 7, dice: entonces los judíos se maravillaban de la enseñanza de Jesús y decían: ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Aleluya. Jesús estuvo en la escuela de Dios. Jesús estuvo siendo enseñado por el Padre. Jesús estuvo siendo formado por el Padre. Y de hecho, las enseñanzas de Jesús son las enseñanzas del Padre. Todo lo que Jesús nos ha venido a enseñar es la enseñanza del Padre. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado no son mías, yo las oí de mi Padre. Y además Jesús decía: mis palabras son espíritu. Mis palabras son espíritu. O sea, no eran cualquier palabras. Bueno, entonces dice que se maravillaban de las enseñanzas de Jesús. Y entonces dice que ellos allí dicen: ¿cómo este puede subir aquí? Y nadie hace nada hace nadie por él. Y entonces usted puede seguir leyendo el capítulo 7 y entonces va a ver todo lo que los judíos piensan, todo lo que los judíos traman acerca de Jesús. Y recuérdense que están en una fiesta que duraba 7 días. Él ya está a la mitad de la fiesta. Bueno, dice que llegó el último día de la fiesta. Oiga bien. Jesús subió al cuarto día de la fiesta. Y entonces el último día de la fiesta, al final de la fiesta, hay algo bien interesante. Dice que el último día de la fiesta, ellos dentro de esa fiesta tenían otra celebración sumada a eso. Y la celebración era de que ellos salían hacia el estanque de Siloé. El pueblo judío salían hacia el estanque de Siloé. Y dice que el sumo sacerdote cogía un tazón de oro. Y con ese tazón de oro salían con el pueblo a Siloé. Y entonces iban a tomar agua del estanque de Siloé. Y entonces luego venían de regreso al sacerdote cargando la copa, oiga, con el agua del estanque. Venían cargando ahí la copa y traían una celebración, traían una serie de cantos. Pero dentro de los cantos que traían, eran cantos que Isaías nos habla de él. El canto dice así: que ellos venían celebrando porque traían de las aguas de salvación. El canto hablaba acerca de las aguas de salvación. Y estando en medio de esa procesión que la gente venía allí cantando, dice que ese último día de la fiesta, déjeme pensar que eso fue al mediodía, quizá por allí, y entonces dice que Jesús, ese último día de la fiesta, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Y entonces dice que exclamó en alta voz. Jesús gritó en alta voz, diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Oiga esto. Qué hermoso. Jesús paró el cortejo. Jesús paró esa muchedumbre de gente, al sumo sacerdote que venía con el tazón, los paró, habiendo gritado Jesús: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Esto desconcertó a muchos, lo más seguro.
desconectó. Imagínense que usted y yo hubiésemos ido en ese cortejo y que de repente alguien pega un grito de esos fuertes, sonoros, estridentes, con autoridad y con poder, que turba y que dice: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo Jesús. Entonces dice que la gente se había quedado: bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que ellos celebraban de cómo Dios también les había proveído el agua. Recuerde usted que Dios fue el que siempre proveyó para su pueblo, como lo sigue haciendo ahora. Dios siempre provee de acuerdo a sus riquezas en gloria. En medio de cualquier situación, en medio de cualquier necesidad, Dios siempre nos va a proveer. Dios siempre nos va a sustentar. Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos. Y ahora Jesucristo exclama, grita: si alguno tiene sed. ¿Cuánta gente realmente tendría sed? No del agua física, sino teniendo sed ahí adentro de su alma. La sed es una necesidad que necesitamos nosotros saciar. Tenemos muchas necesidades en lo profundo de nuestro ser. Nosotros tenemos una vida que desarrollamos físicamente, con trabajo, con tantas cosas, pero a veces tenemos algo dentro de nosotros que es como una sed, que es como una necesidad. Y solo cuando vamos y llegamos a Dios, esa sed es saciada. Esa sed viene a ser sustentada para nosotros. Y esa es la sed que Dios quiere saciar en tu vida. Quizás tú, a través de tantas cosas, quieres saciarte y no lo has logrado. Quizás a través de bienes materiales, quizás a través de viajes, quizás a través de compras, quizás a través de objetos tecnológicos, quizás a través de ropa, de zapatos, incluso hasta de comida y de tantas cosas, y no logras saciar tu sed. Hay hombres y mujeres que van de hombre en hombre, de mujer en mujer, queriendo saciar la sed que llevan dentro y no logran. Porque esa insatisfacción, esa necesidad, solo se puede saciar con el agua que da Dios. Y el agua que da Dios es su presencia, su gracia, su misericordia, su auxilio. Y quizás tú necesitas de eso. Quizás tú eres alguien con religión. Quizás tú eres como un pueblo religioso, un ministro con religión, porque los ministros podemos caer en religión, podemos caer en religiosidad. Ya todo es algo profesional, pero ya no hay relación directa con Dios. Ya no está el fluir del Espíritu de Dios en uno. De verdad que a mí me ha sorprendido mucho algo que Leonard Ravenhill, un escritor de un libro que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento?, dijo estas palabras. Él dijo así: a veces me preguntan qué es la unción. Y entonces él dijo: no puedo explicar con palabras qué es la unción, pero sí sé cuando no está en mí. La unción es la presencia de Dios en nosotros. La unción es la presencia, la manifestación, el poder del Espíritu Santo en nosotros, que nos sacia, que nos llena, que nos satisface, que nos hace buscar a Dios, orar, alabar, exaltar, tener el deseo, esa necesidad de Dios. Si tú has perdido eso, pudiera ser que seas como alguien que viene en un cortejo procesional, en una fiesta religiosa, pero que tiene sed de Dios. Y quizás este sea el día donde el Señor se pone de pie y exclama el Señor: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Quizás seas un hombre o una mujer sin Dios. Quizás sea alguien que se ha alejado, que se ha apartado de Dios.
que no son semanas, son meses, quizás son años que te apartaste de Dios y tu vida, en lugar de ir en un nivel de ascenso hacia Dios, se vino hacia abajo. Ahora practicas, haces cosas que no practicabas cuando estabas en la relación con Dios y te fuiste por otros senderos. Y quizás sientes el deseo de regresar. Muchos por vergüenza no regresan. Pero la vergüenza es del diablo. El diablo es el que nos sume a que sintamos pena, vergüenza del que van a decir, el que van a pensar. Ahí el diablo se ríe de ti, porque te tiene más seguro, atado y convencido a que andes en lo que no tendrías que hacer. Bueno, resulta de que viene el Señor entonces y clama aquí. Ustedes ya conocen el pasaje. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Dice la Escritura en el versículo 39, pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues aún, dice, Jesús no había sido glorificado. Aquí hay una promesa muy linda, el Espíritu de Dios. El hermano Oscar nos hablaba hoy a mediodía acerca del Paracleto, el Consolador, el Espíritu Santo. Jesucristo dijo, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Va a venir el otro, el Padre va a enviar al otro Consolador. Consolador significa uno que se pone al lado de alguien para ayudarlo. Vaya, si no necesitamos a alguien que se ponga al lado de nosotros para que nos ayude. Este es un tiempo donde necesitamos que alguien esté al lado de nosotros, y qué mejor que el Espíritu de Dios para guiarnos, para consolarnos ahí, dándonos ánimo, dándonos palabras de aliento, palabras de que sigamos adelante, y palabra que se pueda, para que no desmayemos. Bueno, entonces Jesús dice esto aquí. Lo que le estoy planteando es el panorama que se está moviendo, que se está dando en todo esto. Bueno, dice que Jesús está haciendo todo esto. Recuérdense que es el último día de la fiesta, de la gran fiesta de los tabernáculos. Ya aquí se está dando esta celebración del ir a traer agua al estanque Siloé. Vienen cantando cánticos de salvación cuando realmente ellos no tienen salvación. Políticamente están oprimidos. Socialmente, usted sabe cómo estaban. Religiosamente, qué líderes, qué ministros tenía que no los llevaban plenamente a Dios. Ponían cargas los religiosos que ni ellos mismos podían llevar. Dios nos guarde a nosotros los ministros, que pongamos cargas que ni nosotros hacemos. Que le digamos al pueblo, ore, y uno no ora. Que le dice que busque a Dios y usted no busca a Dios. Este es un tiempo donde Dios nos va a examinar a todos por igual. Nos está examinando a todos por igual. Bien. Dice entonces que los religiosos mandaron algunos alguaciles para que fueran a prender a Jesús. Estoy en el capítulo 7, 45 adelante. Entonces dice que ellos fueron y oyeron a Jesús, que Jesús estaba enseñando de nuevo ahí. Y entonces dice, jamás ha hablado un hombre como este. Jamás ha hablado un hombre como este. Y entonces dice allí que los religiosos entonces dijeron, bueno, mejor regresémonos. Y fueron a dar cuenta. Y bueno, ¿y ustedes por qué no traen a este Jesús? No, nadie ha hablado como él. ¿Y cómo lo podíamos traer? No. Bueno, en esta versión, recuérdense que es el último día de la fiesta. Entonces dice que Jesús, estoy en el capítulo 8 ya. Entonces dice que Jesús se fue al monte de los olivos. Ahí estuvo en el monte de los olivos. Recuérdese que era día de fiesta. Y él se fue ¿a qué iba Jesús al monte de los olivos? A orar. A entrar en una comunión, a una relación con Dios. Resulta de que como era el último día de la fiesta, los judíos tenían una gran celebración el último día de la fiesta. Ya había empezado cuando fueron a traer el agua al estanque de Siloé. Y entonces ahora van al templo.
Y entonces, al llegar al templo, entonces, dice que ahí tienen una gran celebración. Tienen una gran celebración en el templo ellos. Y entonces dice que Jesús subió, en la versión de las Américas, dice al amanecer. Leía, investigaba un poquito más, donde no dice plenamente a qué hora Jesús subió, pero Jesús subió el último día de esa fiesta al templo. Quizá haya sido al amanecer, pero a principios de la hora del amanecer, donde todo era fiesta, todo era fiesta. Bueno, y entonces dice que Jesús comenzó a enseñar allí, se sentó en el templo y comenzó a enseñar de nuevo. Y la gente comenzaba a oír. Yo hacía algunas mis anotaciones y pensaba, anotando así: Jesús, ahora, ese último gran día de la fiesta, después de lo que hemos mencionado, Jesús está en el templo de nuevo enseñando. En el templo hay personas judías escuchando a Jesús. Jesús está enseñando. ¿Qué enseñaría Jesús? De verdad que haber sido exquisito oír a Jesús. Haber sido un deleite escuchar a Jesús, porque Jesús hablaba como quien tiene autoridad, dice la Escritura. Como nadie jamás. Los hombres nos podemos preparar, podemos ser muy elocuentes, con mucha dicción, con tanta preparación, pero jamás le vamos a llegar a Jesús. Bueno, entonces dice que había personas judías escuchando a Jesús. Ahí está. En ese momento, según estas versiones nuestras, dice que entró un grupo de escribas y de fariseos. Entraron un grupo. Se acercaron a Jesús. Y junto con ellos llevaban a una mujer que fue tomada en adulterio. Y entonces dice que le hablaban a Jesús: Señor, Jesús, Rabí. Lo comenzaban a interrumpir, le comenzaban a interrumpir para que les pusiera atención. Entonces dice que Jesús, estando con su cabeza agachada, dice que no les ponía atención. Entonces de repente le hablaron, él levantó su cabeza y entonces le dijo: mira, esta mujer ha sido tomada en el pleno acto del adulterio. ¿Qué hacemos con ella? La ley que nos dejó Moisés dice que hay que apedrearla por el pecado, Entonces ellos esperaban una respuesta. Dice que Jesús se reclinó de nuevo, agachó su cabeza y comenzó a escribir allí. Jesús callado, pensando. Jesús es Dios. En Jesús se movía el Espíritu de Dios, que tiene discernimiento. El Espíritu de Dios obrando en él con los dones. Don de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Déjeme pensar que en Jesús estaba operando todo eso. Y él comenzó, déjeme imaginarlo así, Jesús comenzó a visualizar a cada uno de aquellos hombres, desde el más grande hasta el más pequeño, comenzó a ver con el don de ciencia, con el don de conocimiento, con la palabra de sabiduría. Comenzó a ver ahí la condición de cada uno de esos líderes religiosos. Y así Dios ha de discernirnos a nosotros, los ministros, los líderes religiosos, que muchas veces somos muy buenos para hablar, pero hay cosas quizá adentro que Dios conoce. Y no solo de nosotros, del pueblo también. Pues, bueno, ¿por qué menciono esto? Porque dice que entonces ellos le reclamaban, esperaban la respuesta de Jesús. Entonces viene Jesús, levantó su rostro y los miró a ellos y les dijo: el que de ustedes esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús es la luz.
y la luz resplandece en medio de las tinieblas. Cuando la luz se manifiesta, enfoca todo lo que hay. Esa luz llegó hacia los religiosos, a lo profundo de su ser, y les vio que tenían pecados, que tenían culpas, y ahora llevaban a una mujer culpable y llevaban la consigna de apedrearla por sus culpas, por sus hechos. Viene Jesús y le dijo: el que esté libre de pecado de ustedes. Yo dejo ahí mi mente. ¿No será que Jesús le dijo: el que de ustedes no haya cometido adulterio, tire la primera piedra? El que de ustedes no haya deseado a la mujer de su prójimo, que tire la primera piedra. El que no haya hecho alguna cosa así, que tire la primera piedra. Jesús les tocó su conciencia, lo profundo a su conciencia. Esa es la luz de Dios que ilumina. Con sus palabras, porque las palabras de Jesús eran vida. Jesús con sus palabras le dijo: el que no tenga un solo pecado, que tire la primera piedra. ¡Qué autoridad! Yo cuando leí eso pensé: ¡qué autoridad a la de Jesús! Que viene Jesús y en ese momento, los confrontó internamente, y cada uno comenzó quizá a recordar lo que había hecho el día de ayer, lo que había hecho la semana pasada, y eran líderes, eran pastores, eran ministros. A veces a uno se le puede olvidar las cosas malas que ha hecho y oficiar y ministrar así tan campantemente sin haber arreglado las cosas delante de las gentes y mucho menos delante de Dios. A veces la gente olvida, pero Dios no olvida lo que nosotros podemos hacer. Aquí el Señor a estos ministros, estos líderes religiosos, escribas y fariseos, les dijo: el que esté libre, el que no haya cometido un pecado, que tire la primera piedra. Algunos de ellos ya llevaban quizá la piedra así grande para darle a la mujer. Y yo me imagino que algunos eran un ladrillo, un bloque, algo grande para lanzar. Algunos han de haber sido de aquellos que tienen mucho músculo, porque hay muchos ministros que tienen músculo. Bueno, el punto es que uno por uno se fueron yendo. Y así como fueron yéndose, fueron dejando tiradas quizás las piedras. Esa piedra era la culpa que llevaban adentro de ellos. A veces lanzamos piedras para querer herir y matar a alguien más, cuando nosotros somos merecedores de una piedra de esas. Bueno, la mujer se quedó sola. Entonces Jesús le habló y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y la mujer dijo: no están, Señor, no están. Se fueron. Y entonces viene Jesús. Le dijo: yo no te condeno. Jesús no ha venido para condenar. Jesús ha venido para salvar. Jesús ha venido para dar una nueva oportunidad. Si tú cometiste adulterio, si tú has cometido algo degradante, si tú estás haciendo cosas que no deberías de hacer, acude a Jesús. Él tiene misericordia. Quizá los hombres no la tengamos. Aún hasta ministros y hasta líderes podemos sentenciar y condenar, cuando Jesús, que es grande en misericordia, que conoce la realidad, viene y dice: mío te condeno, vete. Y le dice: no peques más. Quizás soy Jesús, a ti que te has alejado y que has participado, estás participando de algo. Jesús te dice: vuelve, yo no te condeno. Y regresa a una nueva vida. No peques más. En Jesús hay misericordia. Quizás desea un tiempo de gracia de Dios para todos nosotros en todo este tiempo maravilloso. Bueno, sigamos adelante. Allí, en el último día de la fiesta de los tabernáculos,
tabernáculos. Eran 7 días, ya se recuerda, si usted me ha seguido, si usted se sumó muy tardecito a esto que estamos compartiendo, va a tener que repetir, va a tener que ver, porque Dios aquí quiere mostrarnos aún cosas lindas desde el principio. Bueno, el último día, ya a la hora que estamos viendo, Jesús de nuevo está en el templo enseñando. Hay personas judías que están escuchando a Jesús y ellos se dieron cuenta de todo lo que estaba pasando ahí, de lo que pasó con los escribas y los fariseos, de lo que pasó también con la mujer. Bueno, resulta de que él está en el templo allí, pero pasa algo. Hay un movimiento dentro del templo. Se mueve Jesús dentro del templo. No sé en qué parte estaría Jesús cuando estaba enseñando y que llegaron los fariseos y los escribas con la mujer. Pero dice que se movieron y entonces se movieron a una parte del templo que se conoce como el lugar del tesoro o el lugar de las ofrendas. Al parecer era un salón muy grande, donde allí se celebraba el final de la fiesta de los tabernáculos con mucha pompa, con mucha alegría, con un festín. Estaba revisando, leyendo de que era una fiesta tremenda la que hacía allí en esa tarde, porque ya era noche ahí. Y entonces dice que se movieron a ese salón y dice que allí en ese salón estaban las arcas para las ofrendas y todo el asunto. Pero dice que ese salón tenía unos faroles. Usted lo puede leer, investigue y lo lea. Y dice que esos faroles eran grandísimos, Dice que ponían muchas lámparas en esos faroles y producían una iluminación muy grande, que incluso se veía aún fuera del templo. En la ciudad dice que la iluminación de lo que había ahí en ese salón, esa luz que había en ese salón, se veía grandemente allí. Y entonces dice que Jesús entró allí. Jesús entró allí a ese salón, en el salón del tesoro. Entonces, bueno, allí, entonces, después de que ha pasado lo de la mujer y lo que hemos hablado y se mueve a este salón, entonces dice la escritura que Jesús habló otra vez. Oiga esto. Recuerden usted que cuando venían del estanque Siloé y que venían trayendo del estanque Siloé las aguas y cantaban cantos de salvación, Jesús gritó: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Dice que entonces en esa oportunidad, aquí en el versículo número 8, capítulo número 8, versículo 12, dice que entonces Jesús habló otra vez y dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús venía a dar testimonio del mundo y de las cosas malas que hay en el mundo, de lo que se hace en el mundo, en el plano religioso, en el plano espiritual. Y entonces viene Jesús y dice: yo soy la luz. Recuerden que está en un salón tan iluminado que la gente, pero la gente embebida, entonces todos estaban extasiados con la luz del salón. Entonces Jesús dijo: no, miren, yo soy la luz de todo el mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Fíjese bien, eso dice Jesús ahí, sino que tendrá la luz de la vida. Déjeme trasladarle de esta manera lo siguiente. ¿Qué son las tinieblas? Las tinieblas son la ausencia de luz. Las tinieblas, la idea de las tinieblas se usa de una manera simbólica para nombrar a la oscuridad moral o espiritual. Las tinieblas son un símbolo de la oscuridad moral o espiritual. También
Las tinieblas se vinculan con el infierno, se vinculan con el diablo también. Si usted quiere ir conmigo, usted vaya conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 1, del verso 4 al 10. Dice así, refiriéndose a Jesús: en el mundo, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos los que creyeran por medio de él. Dice que no era Juan la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Entonces dice así: existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Jesucristo vino para alumbrar a todo hombre cargado, lleno de oscuridad. En el mundo estaba, dice, el mundo fue por el hecho, pero el mundo no lo conoció. En Efesios capítulo 5, versículo 7 al 14 dice: por tanto no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas. La Biblia dice que antes nosotros éramos tinieblas, antes éramos nosotros oscuridad dentro de este mundo de tinieblas. Este mundo es un mundo cargado de tinieblas, de oscuridad, de ausencia de la luz de Dios. El mundo necesita la luz de Dios para que venga a iluminar la condición moral y espiritual de los hombres. Los hombres justifican su condición de vida, su estado de vida, justifican sus obras malas. Y dentro de esto, no solo los hombres que están viviendo en un continuo pecado, sino gente religiosa. Pueblo religioso que asisten constantemente a sus iglesias, probablemente, pero después de la iglesia salen a pecar, o tienen una vida disoluta, una vida de degradación, de inmoralidad, quizá de adulterio, como está mencionando todo esto aquí. Hundidos en drogas, en borracheras, en alcoholismo, en tanta degradación que avergüenza a sus propios seres queridos, a sus propios seres de familia, y muchas veces hasta los seres queridos consienten: ay, aunque haga esto, pero que no haga otras cosas. No. Delante de Dios, el hombre no tiene justificación, porque todo lo que hace, que es de oscuridad, es del sistema de este mundo con religión. Dice así: pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despiértate tú que duermes y te levantas entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esa es la condición del hombre ahora. Esa era la condición de Israel, con sus líderes religiosos, con un sistema político imperante sobre de ellos, con una sociedad como la que vivía Israel, con religión y todo el asunto, que habían convertido hasta el templo de Dios en cueva de ladrones. Así dice la Escritura. El hombre ha ignorado a Dios. Y esto viene desde muy atrás. Romanos capítulo número 1, versículo 18 al 21 hasta el 32. Usted puede ver cómo el hombre ignoró a Dios, cómo el hombre llegó a justificar sus acciones. Dice que el corazón necio de ellos fue entenebrecidos. Y entonces dice así, que como ellos no tuvieron bien conocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidades. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican, dice la Escritura. Cuando Jesús, allí en el templo, en ese lugar del tesoro, dice: yo soy la luz del mundo, se está abriendo al pueblo que necesita
la salvación genuina y verdadera de Dios con el perdón de sus pecados, pero haciéndoles ver la condición de oscuridad y de tinieblas en que pueden vivir aún con religión. Este tiempo que estamos viviendo nosotros, donde nos hemos tenido que venir a nuestros hogares, es para que meditemos, reflexionemos cómo hemos estado viviendo, qué hemos estado haciendo, aún hasta los ministros. Dios nos llama para que nos examinemos, para que veamos. Porque a nosotros nos gusta predicar en los templos, a mí me gusta predicar en el templo. Pero ¿no será que Dios me trajo a mí, a usted, hermano pastor, ministro, para que estemos en nuestras casas, primeramente examinándonos nosotros, examinándonos con nuestras familias, cómo estamos? Y que luego llevemos una palabra. Mira, hermano, a mí me carga, me preocupa grandemente lo que tengo que compartir. Porque yo sé que no puedo hacer endulzar el oído a la gente. ¿Qué es lo que Dios quiere en medio de esta crisis, de esta pandemia para su pueblo? Yo he llegado a pensar así. ¿Dónde están los profetas? No encuentro profetas que estén hablando acerca de Dios. Que digan, Dios dice esto y esto. Dios está guardando silencio con los profetas. Para que nosotros los pastores pastoreemos, ministremos. Ahora nuestros títulos ministeriales no cuentan. Ahora lo que cuenta es cómo estamos conduciendo al pueblo. Ahora se va a ver el fruto del pueblo. Se está viendo el fruto del pueblo. Yo pensaba en algo que Dios habló a mi corazón. Cuando Dios envió a Juan el Bautista, dice que envió a Juan el Bautista para prepararle un pueblo bien dispuesto. Y yo pensé, el pueblo que yo he ministrado, he pastoreado, es un pueblo bien dispuesto para Dios. ¿Eres tú un pueblo bien dispuesto para Dios, hermano y hermana que me estás oyendo? ¿Eres alguien que está dispuesto a darte, a entregarte a Dios en medio de todo esto que está pasando, lo que están viviendo? Este es un tiempo para reflexionar, porque cuando salgamos de esta, porque vamos a salir, no tenemos que salir a lo mismo. Tenemos que salir a tener una mayor relación con Dios. Yo he pensado que el día que salgamos de esto, yo no voy a salir a quererle endulzar a la gente el oído, sino a que realmente, si salimos de esta, salimos por la misericordia de Dios, y que nos volvamos a Dios de todo nuestro corazón, que dejemos las tinieblas, que dejemos la oscuridad, que dejemos la religiosidad, que dejemos el acomodamiento espiritual que hemos tenido cada uno de nosotros. A todo decimos aleluya, a todo decimos gloria a Dios, amén, así es. Pero examinémonos y veámonos. Jesús conoce la condición del hombre. Y por eso vino Jesús dando ese testimonio. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que tiene la luz de Jesús tiene un gran tesoro dentro de él. Cuando Jesús dijo así, el que me sigue no andará en tinieblas. Yo pensé, estoy siguiendo yo como ministro plenamente a Jesús. Hermano pastor, hermano ministro, líder, ¿estás siguiendo tú plenamente a Jesús o estás siguiendo tu ministerio? Pueblo, ¿estás siguiendo tú a Jesús? Aquí es donde se ve. Aquí es donde vamos a ver si estamos siguiendo plenamente a Jesús. Tú que estás apartado de Dios, es tiempo que te vuelvas a Dios. Que dejes ya la vida de oscuridad y de tinieblas que has tenido y que te vuelvas a Dios, porque Él es amplio en misericordia. Él es bueno para perdonar, para ayudar, para salir. Jesús les dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. Si nosotros seguimos a Dios, y que este es el tiempo para seguir al Señor, veremos la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios, mis hermanos pastores. Decime, mis hermanos que nos escuchan, pueblo de Dios, tú que quizás estás oyendo este mensaje, esta predicación, este mensaje allí, y que no has querido nada con Dios, este es un tiempo. La salida, la solución para tu necesidad es Dios. Y Él envió a su Hijo Jesucristo por ti, para sacarte de ese estilo de vida que no te ha llevado a ninguna parte, a esa condición de vida en la que necesitas volverte a Dios plenamente. Jesús quiere salvarte de esa vida que llevas, del alcoholismo,
de la religiosidad, de la insolencia, de la participación en las tinieblas, de todo lo que muchos hacen. Deja la vergüenza y vuelve a Jesús. Aleluya. ¿Dónde estás tú en este momento? ¿Dónde estás tú? ¿Estás con la luz de Jesús? ¿Siguiendo a Jesús? Mira, esa fiesta duraba 7 días. El último día de la fiesta, Jesús los confrontó. ¿Cómo nos puede confrontar a nosotros? Quizá nosotros hemos estado de fiesta en fiesta religiosa, pero sin ponerle la verdadera atención a Dios. Este es el tiempo. Volvamos a Jesús. Volvámonos a Él, porque Él es bueno. En las tinieblas o en la luz estás. ¿Qué tienes tú? Déjame orar. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego y te suplico por todos y cada uno de aquellos que están oyendo, Señor, esta transmisión, esta palabra. Trae, Señor, tu luz. Ilumina las tinieblas y haznos volver plenamente a ti. Señor, tu palabra dice que el que te sigue no andará en tinieblas. Jesús, tú eres el que da testimonio de este mundo, que todo lo que hay en este mundo con sus obras son malas. Venimos a pedirte perdón. Venimos a pedirte ruego y súplica. Te pido por los que están enfermos. Te pido por aquellos con necesidad plenamente en estos días de tu restauración, de tu perdón, de tu misericordia. Jesús, tú que eres luz y que iluminas, ilumínanos para ver nuestra verdadera condición y así volvernos a ti. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu perdón, por tu misericordia, por tu sanidad. Gracias, Señor. Dios les bendiga, mis hermanos, ministros, pueblo de Dios. Dios les bendiga. Hasta pronto.